Hola, soy Victoria Molinari, docente de la Cátedra 1 de Historia de la Psicología. Y hoy vamos a ver el texto El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Este tema se ubica en la unidad 2, en donde estudiamos el problema del sentido en filosofía, psicología y psicoanálisis. Sartre fue uno de los mayores exponentes de la fenomenología existencial. Este texto es lección de una conferencia de 1945 que se publicó en 1946. Es relativamente sencillo, ya que el principal objetivo del texto era explicar de qué se trataba el existencialismo en un lenguaje coloquial y, fundamentalmente, Sartre busca defenderse de ciertas posturas que consideraban que esta doctrina no era optimista y por eso iba a contramano del clima de los tiempos. Concretamente, su objetivo era defenderse de dos reproches. En primer lugar, desde el comunismo se decía que el existencialismo promovía que la gente permaneciera en un quietismo de desesperación. Es decir, que el existencialismo desembocaba en una filosofía contemplativa o una filosofía burguesa, es decir, en una imposibilidad de cambiar el mundo. Por otra parte, se decía que mostraba en todas las cosas lo sórdido y lo turbio. Y por último, se decía que faltaba a la solidaridad humana, al considerar al hombre como un ser aislado y partir de la subjetividad pura, del yo pienso cartesiano. Por otro lado, desde el catolicismo, se pensaba que el existencialismo negaba la realidad y la seriedad de las empresas humanas, porque al suprimir los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, no quedaba más que la gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quisiera y siendo incapaz de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. Entonces, ¿qué es el existencialismo? Sartre lo va a definir como una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. Y con esta definición busca poner el foco en el ser humano, en la acción y en el medio. Con esto da a entender que no hay un quietismo ni un mero subjetivismo, ya que se trata de un individuo que actúa en un medio particular. Aclara también que lo que suele generar confusión es que hay dos tipos de existencialismo. Uno cristiano, que tiene como referentes a Jaspers y a Marcel, y el existencialismo ateo, en donde ubica a Heidegger, a los demás existencialistas franceses y a sí mismo. En el texto se centra en este último y plantea como punto de partida que la existencia precede a la esencia. Brevemente, esto significa que el humano surge en el mundo y luego se define a sí mismo. Para explicar esto, desarrolla el contraejemplo del artesano y el abrecartas. Un artesano fabrica un abrecartas sabiendo de antemano para qué sirve. En este caso, la esencia, el concepto, la función del abrecartas están antes que la fabricación del mismo. Por eso, va a decir que en este ejemplo tenemos una visión técnica del mundo en la que se puede decir que la producción precede a la existencia. Si consideráramos que hay un Dios, este sería el artesano que produce al hombre siguiendo una técnica y una definición. Para el existencialismo ocurre lo contrario. Ahora bien, en este punto va a establecer una diferencia con la filosofía naturalista del siglo XVIII. Allí se pensaba que, si bien la idea de la existencia de Dios se suprimía, la esencia natural del ser humano precedía su existencia, es decir, que había un conjunto de leyes naturales que definían al ser humano. En cambio, si para el existencialismo ateo la existencia precede a la esencia, esto significa que el ser humano es un proyecto. Empieza por no ser nada y luego se define a través de sus acciones. Esto es justamente lo que hace que el hombre mantenga su dignidad de humano y no pueda ser asemejado a un simple objeto inerte, ya que se lanza hacia el porvenir y es consciente de proyectarse hacia ese porvenir subjetivamente. Ese proyecto es aún anterior a lo que el hombre quiere. Se trata de una decisión más original.
Y esa decisión implica, obviamente, elegir. Pero no es una decisión laxa. En esa decisión se elige a sí mismo y a todo el resto de la humanidad. Por eso es responsable de todos los seres humanos. Así va a decir que cuando creamos al hombre que queremos ser, creamos al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Para ilustrar esto pone otro ejemplo sencillo. Si soy un obrero y elijo afiliarme a un sindicato cristiano antes que ser comunista, estoy eligiendo los valores del cristianismo. Es decir, que la resignación es la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está sobre la tierra. Esta responsabilidad provoca angustia y desamparo, de ahí la crítica de que el existencialismo es poco optimista. Pero Sartre se defiende diciendo que aunque esta angustia es inherente a la elección del hombre, no es paralizante. Vamos a volver sobre este punto después. En principio vamos a decir que sostiene que es una angustia que surge por el mismo hecho de decidir y que esta elección vale para toda la humanidad. Tal vez se pregunten ustedes, ¿por qué si yo elijo algo que creo que es bueno, eso me provocaría angustia? Si no, no lo elegiría. Bueno, lo que tenemos que recordar es que no se trata de pensar en el contenido de esa elección, sino en el hecho de decidir para toda la humanidad. Tampoco nos tenemos que enfocar en las consecuencias inmediatas de esa elección, sino justamente, otra vez, en el hecho de decidir por todos. Como dice Sartre, cada hombre debe decirse a sí mismo: ¿soy yo quien tiene el derecho a obrar de tal manera que la humanidad se rija según mis actos? Si no nos preguntamos esto, es porque estamos enmascarando la angustia, negando la angustia y actuando de mala fe. Actuar de mala fe significa no hacerse responsable y actuar desde la individualidad pura, sin tener en cuenta al resto de la humanidad. El desamparo, por su parte, implica sacar las últimas consecuencias de la no existencia de Dios. Así se diferencia de la moral laica, que postulaba que aunque Dios no existiera, tenía que haber valores y principios a priori para que la sociedad funcione. Es decir, que en este caso se pensaba que si Dios no existiera, nada cambiaría. Por el contrario, para el existencialismo, que no haya Dios es sumamente incómodo, porque no existe ese bien a priori, porque no hay una conciencia infinita y perfecta para pensarlo. Por ende, el hombre queda librado a su propia responsabilidad y se encuentra desamparado. En ese punto, retoma la expresión de Dostoyevsky y afirma que si Dios no existiera, todo estaría permitido. En efecto, Sartre sanciona que ese es el punto de partida del existencialismo. No hay excusas. El hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, no tiene escapatoria. Pero esta condena es a la libertad, porque una vez que es arrojado al mundo es responsable por todo lo que hace. Sin ningún tipo de apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Retomando lo que planteábamos antes y para concluir, podemos decir que incluso la angustia y la desesperación se inscriben en un profundo humanismo. Además, como hemos visto, Sartre no parte desde el subjetivismo o el individualismo puro, sino que desde la subjetividad se define a toda la humanidad y se la debe tener en cuenta para no actuar de mala fe. Por último, al definir a la angustia y al desamparo como sentimientos inherentes a la acción que define a todos los hombres, no se cae en el quietismo del que lo acusan los marxistas.